pedimos que nos des gracia en estos minutos para enseñar tu palabra, pero también danos un corazón abierto para recibir de ella. Te damos gracias y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de este privilegio que tenemos al estar en Cristo Jesús, ¿sí? Y hoy terminamos esta serie de enseñanzas de la importancia de estar unido a Cristo, y hoy le he puesto, ¿sí?, unidos a Cristo. Hemos estado viendo y hay 4 cosas importantes. Hay mucho más que la palabra de Dios nos enseña, pero cuando estamos unidos a Cristo, la Biblia dice que ya Dios nos ha bendecido. Está en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3. El estar unidos a Cristo nos da un lugar en la eternidad, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, ¿sí? Número 3, estar unidos a Cristo nos hace dar mucho fruto, y ese fruto la Biblia describe que le da gloria a Dios. Que nosotros hagamos cosas en el nombre del Señor, dice la Biblia que son frutos que pueden darle gloria a Dios, y eso lo tenemos en Juan capítulo 15. Y número 4, estar unidos a Cristo nos hace parte del pueblo de Dios. Ay, ya me pasé, creo. Ok, sí, ahí está, sí. Estar unidos a Cristo nos hace parte del pueblo de Israel, en segunda de Efesios capítulo 2. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Unidos a Cristo para dar fruto, y estar unidos a Cristo nos hace uno con el pueblo de Israel. Esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Lo primero que vamos a ver es lo que Jesús habla en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto es algo bien clave que Jesús está enseñando. Ya vimos que si estamos unidos a Cristo tenemos ciertos beneficios, pero cuando estamos unidos a Cristo, la finalidad es que podamos producir mucho fruto. Y esto es algo bien sencillo. Si nosotros vemos en lo natural árboles, pues vemos que en las ramas casi al final están estos pequeños racimos, ¿sí? Estos pequeños frutitos que van saliendo, y de ahí es donde sale el fruto, ¿sí? Los nuevos brotes en la planta o el árbol es necesario para que puedan dar su fruto. Si no están unidos a la planta, unidos al árbol, es imposible que puedan dar fruto. Y eso es lo que nosotros necesitamos ser, y es lo que Jesús está enseñando. Si nosotros estamos separados de una vida espiritual del Señor, es bien difícil que podamos dar frutos, y esos frutos puedan darle gloria a Dios. Necesitamos estar unidos, y no solamente eso, necesitamos permanecer. Cuando nosotros no permanecemos en Él, es muy lamentable, porque nos vamos a dar cuenta que estamos perdiéndonos de muchas cosas, pero también nuestra vida no empieza a dar, o no empieza a caminar en la dirección que el Señor está esperando que tú y yo podamos avanzar en esta vida. La palabra de Dios nos está diciendo: permanece en mí, quédate pegado a mí, quédate unido a mí, porque separados nada pueden hacer. Cuando caminamos por nuestro propio criterio, por nuestra forma de pensar, es decir, pues yo hago lo que yo quiero, y cuando a mí algo está mal, y no estamos pegados a Cristo, y entonces caminamos lejos del propósito de Dios, y no podemos dar fruto que dé gloria a Dios, sino simple y sencillamente estamos caminando de una forma egoísta. Las palabras de Jesús son: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Eso es lo que Jesús está hablando, eso es lo que Jesús nos está enseñando. La pregunta para nosotros es: ¿estamos permaneciendo en el Señor? ¿Estamos unidos a
a la planta, a la vida, a la fuente de vida que es el Señor Jesús, o estamos desfasados, estamos como que en una sequedad, estamos como que en este proceso. Algo bien importante que Jesús nos menciona en este versículo, que nosotros debemos dar ¿qué? Mucho ¿qué? Fruto. Y no está hablando Jesús de la cantidad de fruto, y no está hablando de la calidad del fruto, pero algo que sí debemos darnos cuenta, Jesús está diciendo, el árbol bueno va a dar frutos buenos. Y si Jesús es la vid, el fruto o la planta, el centro, que es algo bueno, es inevitable que nosotros no podamos dar frutos buenos. Porque la vida que está produciendo dentro de nosotros es la vida que está cuando estamos unidos a Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Separados no podemos hacer nada, pero la palabra de Dios nos enseña que es inevitable dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, tenemos la naturaleza y estamos siendo permeados por el Espíritu de Dios. Así que tú no puedes dar frutos malos cuando estás injertado en la vid, cuando tú estás metido en el árbol, en el fruto bueno, o en el árbol bueno que es Cristo Jesús. Ahora, los viñadores, Jesús está hablando en este capítulo 15 y está hablando que Él es la vid verdadera. Eso es lo que Jesús está enseñando, y los viñadores se están esforzando por cultivar. Esto es un gran trabajo, es un gran proceso, el cultivar, el regar, el limpiar, el podar. Todo esto lo hacen con el propósito de disfrutar del fruto. Y todo esto lleva un proceso. Diga conmigo, proceso. Y Jesús usa este ejemplo de la vid verdadera. Juan capítulo 15 dice en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiere decir que hay otras clases de vid que no son verdaderas. A donde nosotros ponemos nuestros ojos, a donde nosotros ponemos nuestra mirada, a donde nosotros somos atraídos. Y hoy en día está este fenómeno, sí, o esta, pues tal vez por las campañas y todo, cada quien está como que dando sus mejores discursos. Hace 6 años se pensaba que iba a ser algo. Ahora no estoy hablando de política, pero estamos dándonos cuenta que pareciera ser que nuestras ilusiones, nuestros sueños, y parece ser que nuestra calidad de vida va a depender de un solo hombre que cambie el sistema. No es así. Y Jesús está diciendo, hay una vid verdadera y hay vides que parecen ser verdaderas, que traen un mensaje, que tienen cautivada la mente de las personas. Hay ideologías, hay formas de pensar, hay situaciones alrededor que te hacen mirar hacia otro lado. Estaba escuchando a un pastor hablando, dice que durante la pandemia y posterior a la pandemia, que los psicólogos, dice, fueron los que les fue mejor en esa área. Les fue mucho mejor. Y él decía, porque le estaba preguntando a una persona, oye, ¿cómo te ha tratado? No te vi hace tiempo, ¿qué ha pasado con tu vida? No, pues pues fíjese que me fue muy bien, ¿sí? Ahora sí nos cargamos, como dirían, estuvo buena. Y le decía, bueno, pues está bien, pero ¿por qué? Dice, es que no, a nosotros se nos ha dado, déjame recordar las palabras. Dice, los psicólogos empezaron a tener mayor relevancia e importancia en la vida de las personas por encima de la enseñanza de la palabra de Dios y por encima de la misma palabra de Dios. Lo que él decía, eso se tenía que hacer. Y decía, o sea, está bien que ayudes a las personas, pero cuando ese consejo está por encima de un consejo mayor que es la palabra de Dios, algo no está bien. Y no solamente es ese sector que ayuda,
sino nosotros como cristianos, ¿sí? Estamos buscando en una vid que no es verdadera, cuando nosotros debemos de estar anclados a la promesa y a la palabra de Dios. Me estoy dando a entender. Separados de mí, dice, nada pueden hacer, y solamente es algo cíclico, algo que solamente es un paliativo, pero no produce un cambio, no hay algo verdadero. Y Jesús está enseñando esta parte. Juan capítulo 15, verso 2 y verso 3 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. ¿Cuál es el propósito de cortar? ¿Cuál es el propósito de podar? El propósito de la poda es que llevar más fruto, y el de cortar, pues hasta ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Y el versículo 3 dice: ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Esto es algo bien importante. Nosotros debemos poner mucha atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios, y Jesús está diciendo, ustedes ya han sido podados. Cuando ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, siempre va a afectar nuestra forma de vida. Siempre nos está orientando y nos va a decir: hey, tienes que tener cuidado con esto, y tienes que dejar esto. Y pareciera ser que cuando está confrontando directamente nuestro pecado, nuestras acciones, la palabra de Dios, parece que todo es prohibitivo. Es que en ese lugar prohíben y esto. No, es que la palabra de Dios está confrontando un estilo de vida que no agrada a Dios, un estilo de vida que no da fruto a Dios, que da gloria a Dios. Y eso tiene que cambiar y transformar en la mente y en el corazón de las personas. ¿Me estoy dando a entender? Jesús está diciendo: ya les di la palabra, ya ustedes han sido purificados, ya ustedes han sido limpiados, ya han sido podados en actitudes, en acciones, en pensamientos, porque la palabra de Dios transforma la vida del hombre. Ahora Jesús hace una diferencia entre cortar y podar. Recuerda, la finalidad es que cada rama produzca mucho fruto. Diga conmigo: mucho fruto. Ahora diga conmigo: yo soy parte de la rama. ¿Sí? Y esa rama tiene que producir fruto. Tú estás ahí. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Sí? Las ramas que llevan fruto son limpiadas a fin de promover el crecimiento. ¿Sí? Seguramente, y esto es algo que le he preguntado a varias personas, y todos llegan a la misma idea: yo quiero conocer más a Dios, yo quiero conocer más al Señor. Es más, yo necesito aprender más de las cosas del Señor, ¿cierto o no? Y Dios está, entonces toma en serio lo que estás diciendo: voy a limpiarte. Todos queremos crecer y madurar en las cosas de Dios. Cuando somos limpiados es para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Y este proceso lo confundimos con disciplina, o la disciplina con castigo. Ay, es que el Señor me está tratando bien duro. Pues a lo mejor tu corazón está duro y Dios necesita darte unos buenos martillazos, ¿verdad? Para aflojar ahí todo eso. Pero la palabra de Dios nos está diciendo: el proceso de limpiar es fortalecer nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, para que puedas llevar más fruto. Y mientras está este proceso de disciplina, pues parece que lo confundimos con un castigo, cuando Dios está tratando actitudes, cuando Dios está tratando ciertas áreas. Me estoy dando a entender. El libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que a nadie le agrada la disciplina y no causa ningún gozo. ¿Es verdad? ¿Sí? Cuando te van a disciplinar, ¿sí? Pues no es que, ay, pues sí, me van a corregir y ay, me van a... No, ¿sí? Cuando estábamos más chicos, ¿sí?, nosotros salíamos corriendo porque sabíamos que habíamos hecho mal, y ahí iba mi papá o mi mamá iba, con lo que encontrara ahí, sopa, ¿verdad? La chancla voladora, decía, ¿verdad? Por ahí salía. Sí. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que hicimos algo incorrecto y que necesitábamos ¿qué? Ser corregidos. Y cuando te van a corregir, dice: a nadie le gusta la corrección. Y el libro de Hebreos dice: a nadie le es agradable, nadie le causa gozo, pero es necesario ser ejercitados en ella para producir un fruto apacible de justicia. Todos vamos a pasar por un momento de disciplina. Ay, pastor,
pues si queremos llevar más fruto, queremos que le dé gloria a Dios y queremos crecer en las cosas del Señor y madurar, es necesario ser limpiados. Y la palabra de Dios nos va a orientar y nos va a decir: estas cosas tienes que cambiar y esto tienes que dejar de plano. ¿Me estoy dando a entender? Es la palabra de Dios. Es que el pastor me tiene como que, ay, no sé, como que coraje. No, es que la Biblia dice esto. Y si ponemos atención a lo que la palabra de Dios quiere, es porque Jesús desea que la vida de cada uno de nosotros produzca mucho fruto, y ese fruto que le dé gloria a Dios. Lo segundo que Jesús está diciendo, esa es la diferencia de podar. La otra parte es cortar aquellas ramas que no producen fruto, aquellas ramas que ya están secas. Si tú miras tal vez un rosal y hay rosales que están secos de la punta, si tú no cortas lo seco, ¿qué va a pasar? Eso va a empezar a bajar y va a empezar a minar la planta, y eso va a secar ese rosal. Y lo primero que Jesús hace es como que la parte externa, y esto segundo tiene que ver con el interior. Es algo que no se mira, solamente es el resultado. ¿Por qué está seca esa rama? Porque la vida interna ya no produce, ya no está, algo se cortó y no alcanza a subir los nutrientes, y eso empieza a secarte. Tiene que ver con la vida interna, y tarde o temprano va a afectar el árbol y va a afectar la planta. Por eso necesita ser cortada para no contaminar el resto. ¿Me estoy dando a entender? Jesús está diciendo: este es mi deseo, ¿sí? Que lleven mucho fruto. Pero mientras estoy examinando tu vida, me doy cuenta que hay áreas que están secas y que necesitan ser cortadas. Ay, y sí, ahí es cuando decimos ay, ¿verdad? Porque nos va a doler. Porque es algo que está tan arraigado, es algo que está tan dentro de nosotros que se nos es difícil desprenderlo. Dios ya te dio oportunidad de quitarlo. Dios ya te habló en otras ocasiones, en diferentes circunstancias, a través de otras personas, que tienes que dejar esas cosas, ¿cierto o no? Ahora tú dices, ay, pues sí, pero espérame, ay, me la llevo despacito. No, aquí es como que, ¿sí? Como cuando las mujeres se van a depilar, ¿sí? Y se ponen la cera. Yo no he visto que le hagan así como que, ay, despacito. No, se lo tienen que, ¿verdad? Así, esa es la fuerza, ¿verdad? De a jalón, ¿verdad? Ahí va, ¿sí? Ahora yo no sé, pero yo he visto que duele mucho, ¿sí? Y yo mejor no quiero probar, ¿sí? Pero eso es algo, ¿sí? Que Jesús está diciendo, necesita ser cortado. Algo que está en tu vida interna, en tu corazón, que ya está arraigado, que está dañando tu vida, está minando tu calidad de vida, necesita ser quitado para que otra vez empiece a florecer y empiece a haber sanidad en tu corazón. Dos diferencias, una es podar y la otra es cortar. Y tal vez estamos en procesos diferentes, pero llega el momento en que a cada uno de nosotros nos ha tocado la limpia o la poda, y nos ha tocado que seamos cortados, ¿cierto o no? Dios cortó cosas de mi corazón, de mi vida, y ya no puede moverse otra vez, ¿sí? Porque ya está ahí resuelto el asunto. Pero mientras, Dios sigue trabajando y Dios sigue fortaleciendo nuestra vida. Recuerda que el fruto del Espíritu es el carácter de todo creyente, ¿sí? Jesús está diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿sí? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y al final de este versículo dice, porque separados de mí nada pueden hacer, ¿sí? Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Dios nos limpia, nos poda, ¿sí? El fruto del Espíritu es parte del carácter, ¿sí? Gálatas capítulo, ay, ya me adelanté mucho, creo, ¿sí? Ok, ahí está, versículo, ¿sí? Y esto es lo que Jesús está hablando, ¿sí? Ok, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Sí? Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿sí?
¿Cómo es posible? ¿Cómo esto va a ser? ¿Sí? Cuando estamos unidos a Cristo hay una bendición y vemos que el deseo de Él es que demos mucho fruto. ¿Cómo empieza a ser esto posible? Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo es posible hacer esto? Cuando damos el lugar completo en nuestro corazón a Cristo Jesús. Cuando decimos, ya no soy yo el que vive, es decir, sí estoy en este cuerpo, en esta carne, pero lo que estoy viviendo lo hago ahora por la fe. Diga conmigo, por la fe, ¿sí? En el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, es bien clara, ya no vivo yo, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y eso es posible cuando nosotros damos libertad al Espíritu de Dios que trabaje por completo en nuestra vida. Es decir, hay áreas de nuestro corazón en donde no le hemos dado chance al Espíritu de Dios entrar, pero es necesario. Tal vez una ofensa, tal vez una desilusión. Hay cosas que están ahí tan arraigadas que aún después de años sigue afectando nuestra vida. Y algo Dios tiene que hacer, y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Efesios capítulo 2 verso 13. Estar unidos a Cristo nos hace ser un solo pueblo con la nación de Israel, con el pueblo de Dios. Y esto es bien importante. Este es el gran amor que Cristo, y esto lo hizo posible a través de la cruz. Dice el versículo 13 de esta carta que escribe el apóstol Pablo en los Efesios: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estabas muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esta era nuestra condición anterior, estábamos lejos, pero esta palabra, unidos a Cristo, diga conmigo, unidos a Cristo. ¿Sí? Versículo 14: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a quienes, a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Esto es algo bien clave, esto es algo bien importante para nosotros. ¿Por qué oramos por la nación de Israel? ¿Por qué bendecimos a la nación de Israel? Porque la Biblia nos está diciendo que en Cristo Jesús fuimos unidos. Ya no hay judíos, como más adelante lo describe el apóstol Pablo, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Y aquí nos está diciendo, Él unió a los judíos y gentiles. Versículo 15 de este capítulo dice: logró al fin, al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear, léalo conmigo esta última parte, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Wow. ¿Sabía eso? Sorprendente. Siempre tenemos somos bendecidos porque fuimos injertados. El libro de Romanos habla de esta parte. No somos la vid, fuimos injertados en la vid. No somos la raíz, no somos los que recibimos los beneficios por estar injertados en la vid. Dice la Biblia que algunos fueron desgajados, y se refiere a aquellas personas que no reconocieron a Cristo Jesús como su Salvador, y fueron desarraigados, fueron desgajados. Y ahora nosotros como gentiles fuimos injertados, y a través de ellos dice que Cristo Jesús logró la paz. Parte del propósito de Dios es hacer una sola nación. Dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Están las naciones de la tierra y desde luego está la nación de Israel. ¿Sí? Podemos decir dos pueblos. Pero la obra de la cruz hizo posible la unión de los dos. Y ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino hay solo una nación y un pueblo santo
en Cristo Jesús. Ya no podemos decir, ay, es que no, estamos unidos, somos uno solo. Es el mismo Dios, la misma palabra, el mismo Espíritu, tenemos las mismas promesas, la misma esperanza, la misma fe, compartimos los mismos principios espirituales. Ahora Pablo está haciendo una diferencia. La obra de la cruz es común, ¿sí?, de salvación tanto para judíos como para gentiles, y está afectando al mundo. ¿Qué era lo que los judíos pensaban? Que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál era nuestra condición? ¿Sí? Ahora ya vemos que en Cristo Jesús estamos unidos y somos un solo pueblo. Ya vimos que unidos a Cristo somos bendecidos, tenemos un lugar en la eternidad. Unidos a Cristo podemos dar mucho fruto que da gloria a Dios. Pero unidos ahora estamos y tenemos una misma nación, somos parte del pueblo de Dios. Ya no podemos decir es que son los israelitas o judíos. No, ya somos la familia de Dios. Diga conmigo, la familia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que somos, familia de Dios. Ahora, ¿cuál era nuestra condición anterior? ¿Sí? Vamos rápido. Dice el verso 11: no olviden que ustedes los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Diga, yo. Todos nosotros, ¿sí? Los que no nacimos en la nación de Israel. Dice, los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. ¿Cómo nos llamaban? ¿Por quiénes? Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Eso es algo bien interesante. Los judíos estaban orgullosos. Somos el pueblo de Dios, somos escogidos, tenemos promesa, tenemos herencia. Y a pesar de que practicaban ciertas cosas de la ley y estaban circuncidados, Pablo les está diciendo, de eso no les servía de nada, porque tenían las mismas actitudes, se comportaban de la misma forma, y no había una armonía entre lo que ustedes decían y entre lo que ustedes hacían. Pero dice, los judíos les llamaban a los gentiles paganos incircuncisos. O sea, ustedes no tienen herencia con nosotros, ustedes no tienen, ustedes son de otra. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Y esto es algo bien importante. ¿Sí? Versículo 12. Sí. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Tanto como judíos y como gentiles eran impuros delante de Dios. Solo la obra de salvación de Cristo hizo posible que ambos pueblos tuvieran una relación correcta delante de Dios. Esto es lo que pensaban los judíos. Pensaban que por hacer las ceremonias, por tener una herencia nacional, era suficientemente para ser puros delante de Dios. Practicaban la circuncisión, hacían sus ciertos ritos. ¿Sí? Me estoy dando a entender. Pero Pablo está diciendo, ¿de qué les sirve? ¿Sí? Si no afecta su corazón. Y esto es algo bien importante. Podemos venir cada semana. Tal vez puedes orar, tal vez puedes escuchar los devocionales y te emociona la alabanza y la adoración, pero si no produce un cambio en tu corazón, de nada sirve. Y esa responsabilidad solamente te toca a ti junto con Dios. ¿Sí? Diga conmigo, me toca a mí. No, ya lo dice muy triste. Sí, dice, ¿y usted, pastor, qué? Pues a mí me toca enseñarte, ¿sí? Me toca prepararte, equiparte, decirte. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Pero si todo lo que hacemos no afecta tu corazón, no afecta tu conducta, de nada sirve. Y así puedes hacer las travesías que quieras, y puedes irte de rodillas a donde quieras, y puedes darte golpes de pecho y hacer todo, pero si no produce un cambio en tu corazón, de nada sirve. Y esto es lo que los judíos dicen, no, pues nosotros tenemos
esto y tenemos por herencia. Y Pablo le dice, pero pues su corazón y sus acciones están bien, ¿sí?, equivocados. Ahora, ¿qué pensaban los gentiles? Ellos confiaban que por tener una posición, por tener logro, por tener poder, era todo lo que necesitaban. Y a veces confundimos esta parte. Dios puede bendecir tu vida, Dios puede prosperar tu vida, pero no es todo lo que necesitas. Necesitas que Dios sea en medio de todo eso. En tiempos buenos tú puedas decirle, Señor, gracias porque eres tú y es tu bondad y es tu fidelidad. Y en tiempos difíciles y complicados puedas decirle, Señor, en ti confío y tú eres quien me va a sacar adelante porque confío en ti. Y ambos, judíos y gentiles, tenían este orgullo espiritual que impide que veamos nuestras faltas. Pero ¿sabe cuál es lo más grave de este orgullo espiritual? Que agranda las fallas de los demás. Es decir, no veo mis fallas, pero sí veo la paja, la coma, ¿sí?, en la vida de las otras personas, ¿sí?, el punto de las otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no reconocemos que algo no está bien en nuestra vida y necesitamos un cambio. Unidos a Cristo damos mucho fruto, pero unidos a Cristo nos hace ser un solo pueblo en Cristo Jesús. Cuando estamos delante de Dios, por eso la salvación es para todo el mundo. Por eso Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3 verso 16. ¿Por qué podemos amarnos entre nosotros? Porque tenemos un mismo Dios. No tenemos distinción, no hacemos distinción de personas. Todos somos iguales delante de Dios, ¿sí? Y ¿qué Dios mira? Dios mira nuestro corazón y mira el testimonio de Jesús en nuestra vida. El orgullo espiritual nos impide hacer cambios en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios usa la unión de judíos y gentiles en la iglesia como una vista previa de la obra final en unir todas las cosas a Cristo Jesús. ¿Por qué podemos amar a las personas? Porque Dios las mira igual, con la misma necesidad que un día tuvimos nosotros. Y si Dios te pone en un lugar para hacer bendición, ¿sí?, sé bendición para las personas. Ahora, Jesús nunca vemos en la palabra de Dios si te cae bien o no te cae bien. Tú diría, haz el bien sin mirar a quién. Eso no está en la Biblia. Pero la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces ya hicimos la traducción, ¿verdad? Ya hicimos la conversión ahí. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Con esto estamos por cerrar. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están ¿en dónde? En el cielo, y también las que están en la tierra. ¿Sabes? Hasta que conocemos al Señor, nos damos cuenta de cuál es el plan que Él tiene para nosotros, sus hijos. ¿Cuál es el plan? Estar unidos a Cristo. ¿Qué Dios va a hacer contigo? Que tú puedas unir a otra persona con Cristo. Que tú puedas traer a otra persona a Cristo. Que podamos estar juntos en familia. Cuando comprendemos eso, yo estaba meditando y viendo estos versículos, yo dije, qué sorprendente es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios afecta a todo el mundo. Cuando comprendemos esto, cuando comprendemos el plan de Dios, es mucho más fácil ser instrumentos en sus manos para alcanzar a otras personas. Porque no se trata de ti, se trata de que Cristo Jesús en su plan, en un misterio, dice que va a reunir todas las cosas
los que están en el cielo y los que están en la tierra. Hoy en día vemos en la iglesia en general, sí, este orgullo religioso que podamos tener. Si Cristo murió y unió a judíos y a gentiles, que era difícil hacerlo en esa época, ¿por qué el hombre hoy en día se ha encargado de dividir a través de denominaciones? Es que yo soy de ellos y no me junto con aquellos. ¿Dónde está eso? Cuando todos tenemos la misma herencia espiritual. Es que yo no me puedo llevar con ellos porque no creen lo mismo que yo y no tienen la misma preparación que yo, y ellos dicen esto. Es pura paja. No sé si me estoy dando a entender. ¿Dónde queda este versículo donde el plan de Dios es unir todas las cosas y la cabeza de toda la iglesia es Cristo Jesús? El orgullo espiritual te hace pensar que tú eres la cabeza de la iglesia, y eso no es posible. Estar unidos a Cristo es para poder dar fruto, y mientras estás unido a Cristo, Él va a venir y te va a limpiar o va a podar cosas de tu vida que necesitan ser cortadas. Amén. Ponte de pie. Vamos a